Hola amigos, aquí tenemos un nuevo ejemplo relacionado a los gases ideales y al trabajo termodinámico para varios tipos de procesos. Las herramientas que serán necesarias para el desarrollo del problema las pueden encontrar en los videos que aparecen en el costado derecho, dentro de lo que pueden encontrar una descripción de los gases ideales y también cómo calcular el trabajo termodinámico. Y el problema nos dice: 3 moles de un gas ideal monoatómico se someten a los siguientes procesos representados en el diagrama presión-volumen de la figura, en donde el primer proceso AB es un proceso isobárico, el proceso BC es un proceso isotérmico, el proceso CD es un proceso isovolumétrico y el proceso DA es un proceso adiabático. Las temperaturas del estado D es de 293 Kelvin en este punto, mientras que el volumen del estado B es el doble del volumen del estado A. Determinar la temperatura en los estados A y C, el volumen en este punto D y el volumen en el punto A, y el trabajo neto realizado sobre el gas en el proceso ABC. En primer lugar, vamos a ver los datos que se nos entregan por enunciado, en donde podemos ver la presión que hay en el estado A, la presión que hay en el estado B, la presión que hay en el estado C y la presión que hay en el estado D. O sea, conocemos todas las presiones. Vamos a ir por estado. En el estado A tendríamos que la presión es de 30 atmósferas. El volumen de este estado no lo conocemos y tampoco conocemos su temperatura. En el estado B también conocemos esa presión, que son de 30 atmósferas. El volumen B nosotros sabemos por enunciado que es el doble del volumen A, y tampoco conocemos la temperatura en este estado. En el estado C vemos que la presión es de 9,95 atmósferas. No conocemos el volumen del estado D, de hecho tenemos que calcularlo, pero sabemos que la temperatura de este estado es exactamente la misma temperatura que en el estado B. Esto debido a que este proceso BC es un proceso isotérmico, como se menciona por acá. Y por último, también sabemos que en el estado D hay una presión de 1,50 atmósferas. El volumen de este estado no lo conocemos, pero sí conocemos esta temperatura, que es de 293 Kelvin. Eso es en relación a la información de cada uno de los estados que aparecen por acá. Y además vemos que hay una descripción de unos procesos. Este primer proceso es a presión constante, es un proceso adiabático. Este proceso BC es un proceso a temperatura constante, porque es un proceso isotérmico. El proceso CD es un proceso isovolumétrico, o sea, el volumen es constante. Y el proceso DA nos dicen que es un proceso adiabático, que debemos recordar que un proceso adiabático es aquel que no transfiere calor ni del sistema ni al sistema, así que en esta parte el calor debe ser cero. Así que con esa información debiéramos encontrar todas las cosas que se nos piden aquí en los enunciados. En primer lugar, vamos a empezar por encontrar las otras propiedades de los estados termodinámicos, que serían las temperaturas en los estados AC y los volúmenes en el estado D y A. Y para eso, ya que nos acordamos que esto es un gas ideal, podemos usar la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen, igual al número de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura, en donde con estas unidades de medida podemos aprovecharnos de que la constante vale 0,082 atmósferas por litro entre el mol y Kelvin. Así que con esto ya sabemos qué unidades vamos a obtener. ¿Cómo usamos esta ecuación de los gases ideales? Básicamente, debiéramos empezar por estudiar algún estado en donde conozcamos dos de las tres incógnitas, porque nosotros sabemos aquí que por enunciado, que se me olvidó comentar, hay 3 moles de este gas ideal. Así que conocemos el número de moles, por supuesto conocemos la constante, y conociendo dos de estos parámetros del estado, podemos conocer el tercero. Y entonces, ¿dónde conocemos dos de estos
parámetros del estado es en este estado D. O sea, si aquí tenemos la presión y la temperatura, podemos calcular el volumen. Si vamos a ese estado, en particular tendríamos que la presión D por el volumen D es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura de ese estado. Así que lo que queremos calcular es este volumen. Así que vamos a despejar de acá y tendríamos que el volumen de este estado es el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura en este estado y esto sobre la presión en este estado. Reemplazando tendríamos el número de moles por enunciado son 3 moles, la constante de los gases ideales en estas unidades es 0,082, la temperatura en este estado son 293 Kelvin y esto va a estar dividiendo a la presión en este estado que podemos ver por enunciado o por el gráfico, que es ese 1,50 atmósferas. Así que si reemplazamos todo esto en la calculadora, vamos a tener, por un lado, tendríamos 3 por 0,082 por 293 Kelvin. Esto dividido 1,50 atmósferas. Y este volumen en este estado va a ser de 48,05. Y dado que esto está en litros, nos va a quedar en litros. Ahora tenemos algo más de información, porque resulta que conocemos el volumen en este estado D, y debido a que el proceso CD es un proceso de volumen constante, entonces este volumen debe ser exactamente igual al volumen en el estado C. O sea, el volumen en el estado C es de 48,05 litros. Ahora podemos usar esa información de que el volumen en este estado C vale en estos 48,05 litros, porque también conocemos la presión. Así que si vamos al estado C, vamos a tener que la presión C por el volumen C es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura en C, que es una de las incógnitas, de hecho, que nos dicen en la parte A, encontrar la temperatura en C. Así que, como tenemos la presión, que es de 9,95 atmósferas, tenemos el volumen, que es de 48,05 litros, entonces vamos a poder despejar esa temperatura y nos damos cuenta que la temperatura es la presión en este estado por el volumen en este estado y esto sobre el número de moles por la constante de los gases ideales. Así que reemplazando aquí tenemos la presión, dijimos que es 9,95 atmósferas, el volumen en este estado acabamos de encontrar que es 48,05 litros y a esto dividido el número de moles que es 3 y la constante que es 0,082 en estas unidades de medida. Así que si ponemos esto en la calculadora, vamos a encontrar 9,95 por 48,05, esto dividido el número de moles que es 3 y dividido la constante que es 0,082, o sea, la temperatura en el estado C es algo así como 1943,49 Kelvin. Ahora vamos a el otro estado. Resulta que tenemos la información del estado C, donde tenemos la presión, volumen y temperatura, y donde nosotros habíamos dicho que este proceso, BC es un proceso isotérmico. O sea, que la temperatura en el estado B también la conocemos, que vendrían a ser estos 1943,49 Kelvin. Y por lo tanto, volviendo a la ecuación de los gases ideales, podemos calcular el volumen en este estado. Así que vamos a tener acá que la presión en el estado B por el volumen en el estado B es el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura del estado B, que acabamos de decir
en 1943. Así que despejando aquí el volumen del estado B, vamos a encontrarnos con que esto es el número de moles, que es 3, la constante, que es 0,082, la temperatura son 1943,49 Kelvin, y esto dividido la presión en este estado, que son 30 atmósferas. Así que si ponemos todo esto en la calculadora, vamos a tener 3 por 0.082 por 1943,49, y esto dividido 30 atmósferas. Así que el volumen que nos da acá es de 15,94 litros. Así que ya tenemos tenemos el volumen, que sería 15,94 litros. Y aquí podemos conectar con la información que nos entregan en el enunciado, porque nos dicen que el volumen del estado B es el doble del volumen del estado A. Así que esto de aquí es 2 veces el volumen del estado A, y por lo tanto también lo podemos calcular. Y el volumen A sería 15,94 litros, esto dividido 2. Y por lo tanto, si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar 7,97 litros aproximadamente, ¿cierto? Así que ya estamos a un paso, porque para encontrar la temperatura en este estado, en el estado A, nuevamente volvemos a la ecuación de los gases ideales. Así que tendríamos aquí que para el estado A, presión A por el volumen A es N por R por la temperatura en el estado A, y lo que nos permite encontrar que la temperatura en el estado A es presión A por el volumen A entre el número de moles y la constante. Y esto sería presión en el estado A son 30 atmósferas, el volumen en el estado A acabamos de encontrar que es 7,97 litros, en el número de moles es 3 y la constante, que es 0,082. Así que si ponemos todo esto en la calculadora, nos va a dar 30 por 7,97 dividido 3. A ver, me equivoqué. 30 por 7,97 dividido 3 y dividido 0,082, y eso da 971,95 Kelvin. Así que ya tenemos toda la información de estos estados. 971,95 Kelvin. Tenemos la información de los 4 estados, y ahora podemos ver qué pasa con el trabajo en los procesos que se nos mencionan. Ahora vamos a la tercera parte, donde nos preguntan por el trabajo neto realizado sobre este gas en el proceso ABC, que sería la parte del proceso isobárico, y luego el proceso isotérmico. Entonces este trabajo en el proceso ABC lo podemos separar en 2 partes, que sería el primer proceso isobárico más el proceso isotérmico, que sería el proceso BC. Vamos entonces al cálculo en cada uno de los procesos. El primer caso va a ser nuestro proceso AB. Este proceso es a presión constante, así que aquí podemos aplicar algunas ecuaciones. Por ejemplo, la primera es que este trabajo es presión por el cambio de volumen, o también podríamos haber calculado esto con el área bajo la curva, que es la curva que se muestra aquí en este gráfico, en donde deberíamos poner el área positiva pensando en que el volumen está aumentando. Así que, siguiendo cualquiera de los 2 caminos, aquí tendríamos la presión es de 30 atmósferas, y el cambio de volumen, vemos que el volumen será el del volumen del estado B menos el volumen del estado A, y por lo tanto esto sería 30 atmósferas por el volumen del estado B, que es
7,94 litros menos 7,97 litros. Así que si ponemos esto aquí en la calculadora nos daría 30 por 7,97 litros y por lo tanto el resultado de esto sería 30 por 7,97 litros y el resultado de esto sería 239,1 y la unidad de medida en este caso sería atmósferas por litro. Y esto sería entonces el trabajo en la primera parte. Para el segundo proceso, que sería el proceso BC, calcular el trabajo es equivalente nuevamente a calcular el área bajo la curva, donde nosotros sabemos el resultado, de hecho. Aunque si ustedes quieren calcularlo, podrían calcular la integral, entonces a temperatura constante, sí, de la relación que hay entre estos gases ideales, que es presión igual a N por R por T entre el volumen. Así que esto sería la integral de presión por esto que está acá, y el resultado que les va a dar va a ser N por R por T, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Nosotros vamos a ocupar esto simplemente por ahora, así que tenemos que el trabajo en el proceso BC es N por R por T, que en este caso recuerden que la temperatura es constante, así que sería la temperatura B o la temperatura C, da lo mismo, y por el logaritmo natural del volumen en el estado final, que sería el volumen en el estado C, sobre el volumen en el estado inicial, que ahora es el volumen en el estado B. Así que reemplazando, esto sería 3 por 0,082 por la temperatura en este estado B o C, que es 1943,49, y esto por el logaritmo natural de 48,05 litros sobre los 15,94. Así que si ponen esto en la calculadora, a mí por lo menos me dio 527,54, y no se olviden de la unidad de medida, que en este caso sería atmósfera por litro. Y por lo tanto, el trabajo ABC va a ser la suma de el trabajo en los dos procesos, que sería 239,1 más 527,54, y por lo tanto esto nos va a dar algo así como, a ver si lo ponemos aquí, 239,1 más 527,54, y esto es 766,64 atmósferas por litro. Aquí en esta parte un último detalle. Nosotros trabajamos con las unidades que se nos entregaban, que es 766,64 atmósferas por litro. Aunque si ustedes trabajan de la forma usual, que sería con el sistema internacional, deberían pasar esto a joule o kilojoule o algo por el estilo. Y por lo tanto aquí les damos la conversión. Esto es 766,64 atmósferas por litro. Para pasarlo a joule, nosotros sabemos que una atmósfera litro es 101,3 joule. Así que si ustedes hacen eso, tendríamos el resultado por 101,3 joule. Y finalmente esto nos daría 77.660,63 joule, que sería este mismo resultado si ustedes siguieran las unidades en el sistema internacional. Y bueno, chicos, espero que este problema les haya sido de ayuda, y no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta relacionada a la situación anterior, de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es: si en vez de conocer la temperatura en el estado D, supiéramos que la temperatura en el estado C es de 1500 Kelvin, ¿cuánto será ahora el trabajo en el proceso ABC? Espero tu respuesta en los comentarios, y por cualquier cosa no olvides suscribirte para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo
Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.